Buen día, estudiantes de 10º y 11º grado, jornada sábados y domingos. El tema que nosotros vamos a ver hoy es el pasado simple con verbos regulares. La forma afirmativa. It is formed by subject más verb más ed más complement of the sentence. Está formado por el sujeto más un verbo más la terminación ed, que es el pasado de los verbos regulares, más el complemento de la oración. Ejemplo: at, tenemos el verbo at, que es el verbo actuar. En presente es at, en pasado at. Le agregamos ed al verbo para formar el pasado. El verbo edd, que es el verbo agregar. Entonces aquí para el pasado le agregamos ed. Lo mismo el verbo brush, le agregamos ed para formar el pasado. Ejemplo: I act at the circus, actué en el circo. You add the sugar, agregué el azúcar. He brushes the shoes, él cepilló los zapatos. Y she arrived at 6, ella llegó a las 6. We answered me, me respondieron. Y they practice goal, ellos practicaron gol. Tenemos acá una regla que vamos a aplicar en el pasado. Dice reglas: cuando el verbo termina en y precedido de una consonante, entonces nosotros cambiamos esa y por una i latina y agregamos ed para formar el pasado. Ejemplo: tenemos el verbo study, termina en y, precedido de consonante, entonces queda studied. Le cambiamos esa y por una i latina y agregamos el ed del pasado. Lo mismo pasa con el verbo cry, que es el verbo llorar. Hacemos el mismo cambio, cambiamos y por i latina y agregamos ed. Lo mismo que en fly y otros pocos verbos. A continuación vamos a realizar la actividad. Dice: complete con el pasado aplicando la regla para las siguientes oraciones. Ejemplo: she believed in her family. Ella creyó en su familia. Entonces aquí debemos aplicar la regla o la terminación del verbo para que la oración quede en pasado. En este caso agregaríamos solo la d porque el verbo ya termina en e. Y así sucesivamente de la oración 1 hasta la oración número 9. Ejemplo: tenemos they close the door. Hay que aplicar eso, el cambio. They close the door. She fly to London. We play soccer. Martha cry in her room. Y we dance at the party. He died at 8. Y Gloria enjoyed the party. 9. The teacher explained the class. El profesor explicó la clase. Recuerden que en el espacio en blanco ustedes van a agregar el cambio. Si colocan el ed o cambian la y por i latina y agregan el ed de acuerdo a la terminación del verbo y de la explicación. El punto número 10 dice: do sentence with following verbs. Entonces van a hacer una oración con los siguientes verbos: el verbo finish, que es el verbo terminar; el verbo help, que es el verbo ayudar; el verbo kiss, que es el verbo besar; y el verbo play, que es el verbo jugar. Con cada una de esas verbos van a hacer una oración afirmativa.